Dios les bendiga, Dios les guarde en este nuevo día. La gracia de Dios sea sobre todos nosotros y sobre nuestras familias. Damos gracias porque Él nos permite continuar. Cada día es una bendición y una muestra más de su misericordia. Estamos hablando de la gobernanza espiritual. Y hoy vamos a abordar los principios cristianos en la política, en la participación política. Cuando nosotros hablamos de todo este tema de la política, a muchos no les gusta, a otros no les parece necesario y a otros les parece un punto más de lo que se viene dando en el marco de esta temporada que estamos viviendo. Pero la realidad es que es un tema que no es única y exclusivamente para esta fecha. La política tenemos que conocerla desde el ángulo de la Biblia, porque somos una nación que tenemos diferentes procesos políticos en cada cuatrenio. Entonces es necesario conocerlo. Y dice la palabra de Dios en el libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Cuando nosotros nos preguntan qué nos está pidiendo Dios, podríamos decir entonces que Dios lo que nos pide es hacer justicia, amar la misericordia y humillarnos delante de Dios. En el ámbito de los principios cristianos que deben influir en la participación política, de nosotros los que confesamos y profesamos a Cristo, debemos tener muy claro qué es tanto el hacer justicia como amar la misericordia y humillarnos delante de Dios. En el libro de Mateo capítulo 5, vamos a leer en Mateo 5 y ya les vamos a ampliar la palabra. Mateo capítulo 5, versículos 13 y 14. Allí dice la palabra de Dios, 13 y 14, versículo 5. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Cuando nosotros hablamos de la importancia de la palabra de Dios, cuando hablamos nosotros de los valores cristianos, que debemos hacer justicia, hacer el bien, necesitamos entonces entender, en primer lugar, que Dios nos enseña a nosotros sobre el amor. Y el amor lo basa no en una palabra expresa únicamente, sino en un hecho majestuoso que dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando hablamos de los principios cristianos que deben regirnos a nosotros en temas de participación política, entonces tenemos que tener en cuenta que una de las cosas que debemos tener como cristianos es el bien común, la justicia y la dignidad humana.
Pero ¿cómo tenemos esto nosotros? ¿Qué significa? ¿Para qué lo necesitamos? ¿Acaso eso no es una responsabilidad de los políticos únicamente? No, es una responsabilidad de cada uno de nosotros, porque nosotros lo primero que tenemos que propender es por el bien común, pero también tenemos que propender por la justicia social e integral. ¿Y qué es la justicia? Eso mismo que queremos para nosotros. Queremos que nos vaya bien, queremos estar bien, queremos que se nos trate bien. De esa misma manera tenemos que hacer con los demás. Y la dignidad humana, entender que ninguna persona tiene precio. Y el precio que teníamos, que era incalculable, lo pagó Jesucristo en la cruz, única y exclusivamente para darnos salvación. Entonces debemos nosotros desempeñar un rol en la cotidianidad, porque estamos en este mundo, dice la palabra de Dios, que aunque no nuestra ciudadanía no es terrenal, hay una realidad y es que estamos viviendo en este mundo y debemos entonces, como dice el libro de Mateo, ser luz, pero también ser sal. Si la luz dice que no, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, y que si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se salaría entonces? ¿Cómo vamos a sazonar la tierra? Si usted y yo somos el sazón de la tierra y por nuestra irresponsabilidad y desconocimiento de la palabra nos volvemos insípidos, ¿cómo salaría Dios la tierra? ¿Cómo esconderíamos la realidad del Evangelio de Jesucristo? Por eso nosotros estamos llamados a ser o a participar de una manera como sal, de una manera como luz. Y eso ya lo leímos, en el libro de Mateo capítulo 5, versículo 3 al 16. Pero necesitamos actuar en justicia y en derecho. En el libro de Proverbios, vamos al libro de Proverbios 31, libro de Proverbios capítulo 31, 8 y 9. Y dice la palabra de Dios allí: abre tu boca por el mundo, en el juicio de los desválidos. Abre tu boca y juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. La política no es mala. Yo siempre quiero reiterar eso. La política no es mala. La política es el arte de gobernar bien. ¿Dónde está lo malo de la política? En que hombres amadores de sí mismos, han utilizado esta posición para enriquecerse, para hacer políticas que destruyen, o para tomar decisiones que no van acorde a la palabra de Dios. Y no estoy hablando exclusivamente de Colombia, estoy hablando de la política general. De hechos, va un tema como el tema migratorio, el hecho de que a una persona se le considere ilegal. Si todos somos una sola raza, Dios habla de la raza humana, y creó Dios a Adán y a Eva. No creó a nadie más, no creó los negros, no creó los indios, no creó los áridos, no creó nada de esas cosas. Dice que creó hombre y mujer. Entonces creó Dios la raza humana, que tenemos rasgos diferentes en regiones. Sí, tenemos rasgos de indígenas, tenemos rasgos de indios, que son los de la India, los de acá en América Latina, los que se llaman indio o indios son los indígenas. Tenemos rasgos indígenas, tenemos rasgos de negritudes, tenemos rasgos de mulato, que han sido esas relaciones que han habido y ya ha salido de pronto de un blanco y el negro salió un mulato, pero seguimos siendo la misma raza humana. Entonces muchos se creen desde esa malinterpretación de la raza, de que son áridos, de que son blancos. Y miremos lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial con el tema de Hitler, que creía que tenía el derecho de acabar con mucha gente exclusivamente porque él quería una raza árida y pura.
pero no hay raza pura. La raza humana es una sola raza con sus defectos, con sus cualidades. Pero cuando nosotros como cristianos evangélicos empezamos a militar en los caminos del Señor, Dios nos llama a nosotros a hacer justicia en el derecho. ¿Y cómo hacemos la justicia? Dice la palabra de Dios que debemos abrir la boca por el mudo. Y debemos en el juicio de todos los desválidos. Es decir, somos nosotros los llamados a defender los derechos del más necesitado, del desválido. Somos nosotros los llamados a abrir la boca y a juzgar con justicia delante del pueblo, y a juzgar con justicia y defender la causa del pobre. Es lo que dice la palabra de Dios. Mi mamá, pues nosotros vivíamos en el monte, como dice el argot popular, en una finca. Y mi mamá siempre nos decía que había que tener siempre un plato de comida adicional, que siempre había que tener una cama de más preparada, que siempre había que tener toallas, una toalla fuera de la toalla que se utilizaban en la casa, siempre era necesario tener toallas adicionales. Y entonces yo siempre fui muy preguntona, ya se me pintaba que quería ser periodista. Y yo le decía, ¿pero por qué? Entonces en mi casa había una habitación y ahí en esa habitación había cama y en esa habitación estaban las cosas de cuidado personal, había sábanas limpias, había almohadas, había toallas. Y yo le decía, ¿pero y esto para qué? Y entonces ella decía, uno nunca sabe quién pueda llegar y necesite un alojamiento. Pero yo veía que eso bueno que tenían en mi casa contrastaba con lo bueno que tenían otras personas. Y entonces lo otro bueno que yo veía en otras casas era que cuando llegaba alguien, sobre todo si llegaba en carro, sacaban bultos de ñame, de yuca, de plátano, de pan coger, gallinas, y todo eso lo montaban en el carro y se llevaban eso. Pero en mi casa, cuando la gente que iba en carro llegaba, en mi casa no se llevaban esas cosas, pero la gente que no llegaba en carro, mi mamá le decía, fulanita, o te llevas esto, que lo puedes llevar en la mano y yo mañana te hago llegar unas cosas a tu casa, apenas a uno de los trabajadores pueda llevarte eso en uno de los animales. Y a mí esas dos cosas me generaban cierta intranquilidad, que me parecía bonita ambas, pero porque en mi casa practicaban una. Y cualquier día yo le pregunté a mi mamá, yo le decía, mira, lo que pasa es que mami, la vecina hace esto y esto y esto, y aquí en la casa eso no lo hacemos. La gente que llega en carro, ustedes la tratan muy bien, se les brinda comida, como se trata todo el mundo, pero no se le dan los costales llenos de yuca, de ñame, de coco, de plátano, de todo lo que había, porque el campo, no sé, pues no puedo hablar en estos tiempos, pero cuando yo era niña, en el campo no hacía falta absolutamente nada. Y entonces mi mamá me dijo, te voy a dar una enseñanza que te quede para toda la vida. Si algún día necesitas extenderle tu mano a alguien, ten presente algunas cosas y dos principales. Uno, que nadie sepa a quién tú le das, porque eso no es necesario. Si tú vas a dar algo, lo das y no lo tienes que divulgar. Primera enseñanza, muy buena, excelente me pareció. Pero yo quería saber la segunda, era la que me importaba. Y yo le dije, la segunda, ¿por qué la vecina sí da sacos de comida y nosotros no damos sacos de comida? Entonces mi mamá me decía, cuando vayas a dar, darle al necesitado. Estamos acostumbrados a darle al rico. ¿Tú crees? Entonces ella me ponía el ejemplo y ella me decía, ¿tú crees que esa gente que viene en carro no tiene plata para comprar 20 kilos de yuca, 20 kilos de ñame, para comprar un racimo de plátano, para comprar 2, 3 gallinas y llevársela? Y yo deduje que sí, yo le dije, pues sí, deben tener plata para comprar eso. Y entonces ella me decía, pero esta gente que es relativamente pobre,
ya, porque acá en el campo, ella nos enseñó que en el campo éramos pobres de dinero, porque de pronto no teníamos el gran caudal de dinero en efectivo, ya, pero ella nos decía que la riqueza estaba en la tierra. El día que queríamos comer carne, teníamos el pollo, teníamos la gallina, teníamos el carnero, estaba el cerdo, o sencillamente si se ameritaba, se sacrificaba una res y había carne de res para 15, 20 días. Entonces ella decía, nosotros no tenemos pobreza de dinero, nosotros tenemos riquezas, no necesitamos nada, tenemos el arroz, la yuca, tenemos las hortalizas donde cogemos todo el tema de verduras, de legumbres, nosotros no necesitamos nada de otras cosas, somos ricos, lo que no tenemos de pronto es que no tenemos unas cuentas bancarias, no tenemos esas cosas, pero vivimos bien, vivimos tranquilos. Entonces ella me ponía ese ejemplo y yo, bueno, lo entendí de esa manera, así a simple vista, pero cuando fui creciendo me di cuenta que efectivamente al pobre le encanta darle al rico, mientras el rico escasamente le da al pobre. Usted ve que la gente pobre, y estoy hablando de pobre de dinero, el rico va al monte o al campo y de allá del campo eso viene con la camioneta cargada. Vaya usted a la casa del rico, lo más que le puede dar es ropa usada o cualquier cosa que tenga por ahí que ya no le funciona o que no la necesita, pero le da casi de lo que le sobra, no lo que en verdad le abunde en su casa. Cuando la palabra de Dios habla de abrir la boca por el mudo, de hacer el juicio por los desválidos, de hacer justicia y defender la causa del pobre y del menesteroso, nos está hablando de ese tipo de justicia. Porque nosotros somos justos y le damos el lado al rico. Somos justos y le damos el lado y nos ponemos del lado del que poderoso que llamamos, que tiene dinero o que tiene un cargo, y no se nos dificulte en muchas ocasiones ponernos primero o mejor de ese lado antes que del lado del necesitado. Y nosotros como cristianos necesitamos tener este principio que dice la palabra de Dios, un principio de justicia y de derecho. Pero mire que ahí también nos dice en el libro de Isaías, nos dice la palabra de Dios, Isaías capítulo 1, en el versículo 17. Ya le confirmo, en el libro de Isaías 1:17. Ya estoy llegando a Isaías, se los puedo asegurar. Ya estoy llegando a Isaías. Y dice la palabra de Dios, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Cuando nosotros hablamos de justicia y de derecho, esto es lo que agrada a Dios. Y la pregunta entonces que debemos hacernos en línea con qué principios nos rigen a nosotros para participar en política es, voy a votar yo por un proyecto, no por un salvador, ni por un caudillo, ni por un no sé qué se han inventado últimamente, que ahora si no es fulanito estamos perdidos y si no es sutanito va a venir juicio el día siguiente. Pero la palabra de Dios nos habla a nosotros y nosotros conscientes de que votamos por un proyecto de gobierno. La pregunta es, ¿ese proyecto de gobierno se ajusta de alguna manera a que nosotros debemos buscar el bien, restituir al agraviado, hacerle justicia al huérfano y amparar a la viuda? ¿Buscan de alguna manera esos programas de gobierno que nos ofrecen los políticos
que nosotros podamos tener estos principios en cuenta y decir, voy a votar por este programa de gobierno de esta persona. No embobarnos, como dijo la hija mía en estos días, decía, es que los colombianos a veces nos embobamos, mami. Nos embobamos con la moda, con el artista y con el político también. Entonces, nosotros lo que necesitamos es plasmar o trasladar ese sentimiento que hay aquí del deseo de votar por alguien, buscarlo aquí en la Biblia, a ver si lo encontramos. Si nosotros vemos allí la justicia además engrandece una nación. Y ahí mismo, en el libro de Proverbios, donde habíamos leído anteriormente, en el libro de Proverbios, capítulo 14, dice la palabra de Dios. 14, en el libro de Proverbios 14:34. La justicia engrandece a las naciones, mas el pecado es afrenta. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Cuando nosotros estamos hablando de que queremos una nación próspera, que queremos una nación que tenga desarrollo, que queremos una nación bendecida, pero los primeros pecadores somos nosotros que conocemos la palabra, nosotros que conocemos la verdad, nosotros que tenemos la verdad que es la palabra de Dios, y somos los primeros en creer en salvadores de carne y hueso como un político. Y dígame, y déjeme decirle mejor, yo no tengo nada en contra de los políticos, porque los amo, oro por ellos, porque sé que tienen las mismas necesidades que tiene cualquier persona del común, que viven sus propias tragedias, que viven sus propias dificultades. Mi deber es orar por ellos. Pero cuando nosotros estamos todavía en la oportunidad de escoger a alguien, debemos pensar cuál es la nación que nosotros queremos. Porque aquí me dice que la justicia engrandece a la nación, pero el pecado empobrece a las naciones. Entonces, si yo, que conozco la verdad y he vencido el pecado, voto por alguien que no tiene justicia, ni una pizca de justicia en su corazón, ¿usted cree que yo estoy contribuyendo para que el reino de Dios sea ampliado y para que haya paz en la ciudad, para que prospere la ciudad, para que el menosválido, la viuda y el extranjero puedan tener algún beneficio, para que dejemos de ver a nuestros semejantes como ilegales, para que dejemos de ver al otro como si fuera un menosprecio o una cosa fea sobre la faz de la tierra? ¿De verdad nosotros los cristianos evangélicos también somos elitistas? ¿De verdad nosotros también seguimos ese juego y se nos olvida que la justicia no solamente engrandece una nación, sino que la justicia es de las primeras prácticas que nosotros, de los principios que nosotros tenemos como cristianos evangélicos, el hacer justicia, porque a nosotros nos encanta clamar por justicia. Pero ¿cómo podemos nosotros pedir que sean justos con nosotros y nosotros no poder tener una pizca de justicia para con los demás? ¿Qué clase de cristianos evangélicos estamos siendo entonces? Dice la palabra de Dios en el libro de Amós. Libro de Amós, este es de los profetas menores. Vamos a ver qué dice allí el libro de Amós, a ver si me lo encuentro. En el libro de Amós 5:24. Miren lo que dice la palabra de Dios allí. Pero corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. ¿Estamos nosotros de verdad permitiendo que el juicio corra como grandes fuentes de agua o que la justicia corra como un arroyo impetuoso? ¿De verdad lo estamos permitiendo? ¿O estamos más bien pensando cómo nos acomodamos y qué nos conviene a nosotros como persona y no a la nación?
¿Dónde está el principio de justicia? ¿Dónde está el principio de amor? ¿Dónde está el principio de equidad que nos debe regir como cristianos evangélicos? Pero dice la palabra en el libro de Mateo 22:39, y yo se los estoy diciendo así bastante rápido, no me he sentido así como tan bien de salud, pero no puedo ni quiero dejar de cumplirle a mi Padre Celestial esto que estoy haciendo. Y dice la palabra de Dios, se los estoy diciendo rápido, pero se los estoy diciendo con los fundamentos bíblicos para que usted mismo lea lo que le estoy compartiendo de parte de Dios. Mateo 22:39 dice la palabra: este es el primer y gran mandamiento. Perdón, 22:39, sí. Este es el primer y gran mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amamos al prójimo cuando cogemos a una persona, y no solamente un candidato, y no solamente un candidato presidencial, sino departamental o local, o cuando cogemos la persona del común y hacemos triza de ellas. ¿Dónde queda el principio del amor al prójimo que nosotros en muchas ocasiones profesamos? ¿Dónde queda el amor, el principio de amor al huérfano, a la viuda y al extranjero del que la Biblia nos habla? ¿Dónde queda el amor y el respeto al que nos convocan las Sagradas Escrituras en línea con los que están en eminencia? La gente cree que es más brava, y allí que lo haga otra persona que no conozca la palabra, yo digo, vaya y venga. Pero que lo haga un cristiano, caer en el juego de coger a una persona que ni siquiera se puede defender porque está en redes sociales y levantarse en insultos contra esa persona y empezar a seguir el juego de gente que no tiene el temor de Dios y que no ha entendido y no tiene el principio del amor, no tiene el principio de la justicia, no tiene el principio de la luz, no tiene el principio del derecho, no tiene el principio del amor. Y nosotros nos ponemos a par con ellos. ¿Cuáles son los principios entonces que nosotros seguimos a la hora de apoyar o a la hora de participar en un proceso político? Pero la palabra de Dios también nos dice en Primera de Timoteo, vamos a Primera de Timoteo, capítulo 2, allí dice la palabra de Dios, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivan quieta y reposadamente en toda plenitud y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Qué es lo que agrada a Dios? Que nosotros oremos, que nosotros le roguemos a Dios, que nosotros imploremos misericordia, que nosotros doblemos nuestra rodilla por estas personas, por los que están en eminencia y por los que vienen. Pero a veces quisiéramos más bien como que tener es que si pudiésemos tener por un instante el poder de Dios, yo creo que nos daríamos el trabajo de desaparecer a esas personas de la tierra. Entonces, ¿qué tan diferentes somos nosotros cuando tenemos ese pensamiento de aquellos que piensan de que hay personas semejantes que son despreciables sobre la tierra? ¿Dónde está el principio del amor en usted y en mí? ¿Dónde está el principio de la vida? ¿Dónde está el principio de la integridad de la vida de cada ser humano? ¿Cómo yo puedo propender de que me parece que sería fabuloso que destirparan o que acabaran con X cantidad de personas o con una persona? Entonces vemos a los evangélicos diciendo que el aborto es malo, pero nos parece fabuloso que alguien venga y diga que hay que destirpar a un determinado grupo de personas porque no piensan igual que como piensa el otro. Y eso lo celebramos. Y entonces celebramos la muerte de otros y condenamos la muerte de otros. ¿O cómo es que nosotros dividimos esos amores?
¿Dónde está el principio de amor? ¿Dónde está el principio de vida? Entonces, cuando creemos que estaría bien de que un político precisara que lo mejor es extirpar a un determinado grupo de personas, pero somos los mismos que salimos a darnos rejo y a hablar porque nos parece que el aborto es de las cosas más horrorosas que se pueda imaginar. ¿Dónde está la diferencia si en ambos casos se está acabando con la vida y que el único que tiene el poder para quitar la vida es Dios? ¿No les parece que si yo rechazo el aborto, también tengo que levantar mi voz y rechazar que alguien diga que va a extirpar a otra persona o que va a extirpar a una línea ideológica, sea cual sea? ¿A usted no le parece que usted y yo estamos en el deber ser de defender no solamente el derecho suyo, sino el derecho a la vida de los demás? Entonces, ¿dónde está el principio de vida? ¿Dónde está el principio de amor? ¿Dónde está el principio de la paz? ¿Dónde está el principio del respeto por lo sagrado? Y lo sagrado no es solamente el lugar donde se predica, porque al fin y al cabo yo puedo predicar en una esquina y en esa misma esquina el día siguiente pueden hacer un parrandón, porque lo sagrado es la palabra. Pero dentro de esa parte sagrada de la que la Biblia habla, ¿dónde está eso que nosotros confesamos? ¿Dónde está ese amor del que nosotros hablamos de Dios, pero que parece que no estuviera en nuestro corazón? Pero también nos dice en Romanos 8, 12, 18, y ese lo leímos ayer, pero lo vamos a reiterar en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 12, dice la palabra: así que, hermanos, Romanos 12, 18, 18 no es 12, es 8, 18. Dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Cuando nosotros hablamos de las bendiciones de Dios, pero estamos poniendo en este momento a X candidato, lo estamos poniendo de Salvador y estamos utilizando a Dios para decir que es que si el pueblo no vota por ese candidato, el día siguiente, es decir, el 21 son las elecciones y el día 22 de junio estará cayendo juicio de Dios sobre la tierra. Mi pregunta es: ¿a qué Dios se refiere? Porque si bien es cierto que nosotros necesitamos a una persona que lidere, una persona que gerencie la nación, también es cierto que como cristianos evangélicos sabemos que nuestra fe y nuestra confianza está depositada en Dios, y que gobierne quien gobierne en la tierra, nosotros somos conscientes que nuestro gobierno está en el reino de los cielos, pero que además de eso nosotros tenemos, por cierto, las aflicciones del tiempo presente. Es decir, mire, les puedo asegurar que independiente a quien quede electo en estas elecciones del 21 de junio, va a haber problemas en el país, van a presentarse dificultades. Si queda el de la derecha, van a haber dificultades, y si queda el alternativo, porque yo también les quiero decir, y no se los voy a decir únicamente porque quiero decírselo, sino porque he estudiado el tema. Yo cuando escucho hablar de la ultraizquierda o de la extrema izquierda en Colombia, siempre me río. Yo digo: Dios mío, quien dice semejante cosa nunca ha leído, nunca se ha dado el tiempo de leer que es una extrema izquierda. Nunca se ha dado el tiempo para saber qué hace una extrema izquierda. Aquí en Colombia hay un gobierno, van a ser 4 años, se van a cumplir próximamente, un gobierno alternativo. Es más centro izquierda. Aquí no hay ninguna izquierda extrema. Si aquí hubiera una izquierda extrema, hubiesen pasado cosas extremadamente delicadas. Pero aunque quedara uno de extrema izquierda y si queda uno de extrema derecha, la Biblia a mí me está diciendo de que hay una cosa que yo no puedo ignorar, y es que en este mundo tendremos aflicciones, pero yo sigo confiando porque Dios ha vencido las aflicciones, y ninguna aflicción comparada con este tiempo puede compararse, o vivida en este tiempo puede compararse con la gloria venidera que Dios ha preparado para nosotros. En Jeremías 29:7
Vamos a ver ahí, Jeremías 29:7. Dice la palabra de Dios allí. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz vosotros tendréis paz. Aquí no me está diciendo que tengo que votar por Pepito ni por Juanito. Aquí me está diciendo que yo tengo que orar. Me está diciendo que yo tengo que procurar la paz. ¿Y cómo procuro yo la paz de mi ciudad? ¿Cómo procuro la paz de mi nación? A través de buenas acciones. Sí. A través de hacer las cosas bien. Sí. A través de ser honesta. Sí. A través de ser transparente. También. Pero lo principal es orando. Porque la Biblia de Dios, la palabra de Dios nos enseña que Dios nos llama a nosotros a orar constantemente por todos los que están en inminencia. Entonces necesitamos entender el respeto por la vida y el respeto por la paz. Pero también tenemos que hablar de la verdad y la honestidad. En Éxodo 18:21 dice la palabra de Dios allí, en el libro de Éxodo, capítulo 18, versículo 21. Dice, además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtudes, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Es lo que nosotros estamos haciendo, no es la verdad, no es lo que estamos viviendo nosotros. No tenemos ese hombre idóneo, conocedor de la palabra, que esté aspirando en este momento o a ingresar a la Casa de Nariño para regir los destinos de esta nación por 4 años constitucionalmente, como está estipulado. No tenemos esto que dice la palabra, pero como no tenemos esto que dice la palabra, de donde podamos escoger entre el pueblo varones con virtudes, nos toca orar. Orar y orar, porque es que lo que el presidente haga ya va a repercutir en usted, va a repercutir en sus hijos, va a repercutir en la nación, va a repercutir en la economía, va a repercutir en todas las áreas y va a repercutir en mí. Somos nosotros los que decidimos entonces cómo es que queremos que este proceso se adelante, cómo es que nosotros queremos que Dios obre, cómo es que nosotros queremos que Dios tenga misericordia, porque como les he venido compartiendo, queremos misericordia para nosotros, pero no queremos misericordia para los demás. Miqueas 6, capítulo 8, lo reitero. Dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente que haga justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. Dios no nos está pidiendo ninguna otra cosa. Si usted quiere votar, vote porque usted está, ese es un derecho ciudadano, un deber ciudadano. Si usted tiene que reclamar, reclame porque ese es también, usted está en el derecho de reclamar. Y ayer les compartía, si usted sabe que alguien está robando y usted tiene las evidencias, vaya y denuncie, porque si no lo hace, usted es cómplice. Pero no podemos olvidar los principios bíblicos para nosotros participar en política. No participemos en política porque este insulta más alto o porque mire, cuando yo estaba niña, no le puedo decir chiquita porque chiquita me quedé, pero cuando estaba niña, yo recuerdo que es la primera elección de la que yo hago memoria. Entonces me estaba viendo el noticiero, porque yo veía noticiero, desde que yo tengo uso de razón, veo noticiero, veo y escucho noticiero. Y yo me estaba viendo el noticiero y era el candidato, yo no sé, no recuerdo quién era el contrincante, pero entre los candidatos estaba Pastrana. Y le hacen la pregunta a la mujer en televisión y le dicen, ¿usted por qué candidato votaría? Y la mujer dice, yo la verdad votaría por Andrés Pastrana. Y el periodista le pregunta, ¿cuáles son los argumentos que usted tiene para votar por Andrés Pastrana?
Y entonces ella le dice, porque es un hombre muy bonito, porque a mí me daría pena que un hombre maluco fuera a representar a Colombia, porque Colombia tiene que ir a Estados Unidos y a otras naciones y a mí me daría pena que un hombre maluco nos fuera a presentar allá. Entonces Andrés Pastrana es muy bonito y si Andrés Pastrana va a representarnos muy bien. Yo todavía era una niña y yo me quedé así y yo salí corriendo para donde mi mamá. Mi mamá siempre fue mi salvavidas. Y entonces yo le dije, mamita, ¿sí escuchaste? Y entonces ella se echó a reír y me dijo, sí. Y yo le dije, ¿y? Y entonces ella me dice, ¿y qué? Y yo le dije, ajá, esa señora está en lo cierto o está equivocada. Entonces mi mamá me interroga a mí y me dice, ¿tú qué piensas? Y yo le dije, pues yo no sé, yo creería que la señora está equivocada. O la señora está en lo cierto, mamá, explícame porque no entiendo por qué la señora va a votar por el señor que ella acaba de decir. Y entonces, de hecho, ese fue el día que mi mamá encontró el momento propicio para explicarme que para votar por un candidato ellos colocaban o traían un pliego donde habían una cantidad de propuestas. Ese día mi mamá me explicó un programa de gobierno. Y entonces yo le preguntaba a mi mamá que si cuál programa de gobierno entonces era mejor, el de Pastrana o el de los otros. Entonces mi mamá me decía, de pronto para mí puede ser el de Pastrana, pero para otros no es el mejor. Y por eso se llama democracia y por eso cada quien vota por quien le parece. Pero lo que sí es un error es que la señora diga que va a votar por Pastrana porque Pastrana le parece bonito y no tenga en cuenta lo que es el programa de gobierno, que a la hora de la verdad es lo que va a regir la nación. Vea, yo tengo enseñanzas de mi madre, pero que... Mejor dicho, ella no era la maestra de escuela, pero fue mi maestra de vida. Entonces, cuando yo escucho a alguien decir que vamos a votar por porque es que a no le tiembla la mano, o vamos a votar por Pepito porque es que Pepito es lo otro, yo digo, nada de eso es cierto. Mire, tenemos el caso del actual gobierno, subió allá y dijo todo lo que iba a hacer. ¿Lo hizo? No lo hizo. ¿Hizo cosas buenas? Sí, sí las hizo, pero cosas que no se hicieron. Y no se hicieron simplemente porque el Congreso de la República no le dio la gana de apoyar muchas reformas, justificadas o injustificadamente, pero no las aprobó. Y al no aprobarlas, automáticamente muchas de las cosas que él dijo que iba a hacer se cayeron. Y lo mismo pasa con los que vienen en curso. Están prometiendo este mundo y el otro, pero resulta que ni este mundo ni el otro les pertenece. Entonces usted no caiga en el juego, usted lea el programa de gobierno de ambos, mire cuál se ajusta a los principios cristianos que usted y yo profesamos y votemos a conciencia, con respeto, con amor por la vida, con amor por la verdad, con amor por el prójimo, con amor por la justicia y el derecho social. La palabra de Dios nos dice en Génesis 1:27, ya estamos terminando, voy a leerle 3 textos más, Génesis 1:27, y dice la palabra de Dios allí, y yo les pido que por favor ustedes en sus casitas vuelvan a leer. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Lo que les estaba diciendo ahorita es que se lo quería reforzar. En el libro de Efesios 4:25 dice la palabra de Dios, nos vamos al libro de Efesios 4:25. Allí encontramos que la palabra de Dios, el libro de Efesios, 4:25 dice la palabra, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Somos miembros los unos de los otros. Y si nosotros nos unimos únicamente a hablar de que somos miembros como cuerpo de Cristo, pero usted en este momento está enojado con su hermano porque su hermano va a votar por Pepito y usted por Juanito, y está en una disputa y le ha dicho a su hermano hasta bruto, le ha tratado de neófito o de fatuo, ¿usted cree que a Dios le agrada eso? ¿Y usted cree que usted y yo estamos cumpliendo con este principio que nos enseña aquí en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 25? ¿O usted cree lo que dice Santiago? Vamos al libro de Santiago, allí dice el libro de Santiago,
está aquí en la Biblia. Yo les puedo asegurar que Santiago también está aquí. Libro de Santiago, capítulo 2. En el verso 14 al 17 dice la palabra de Dios allí: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad de mantenimiento en cada día, y a alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? No seamos hipócritas. Es lo que nos está diciendo el apóstol nos está diciendo: hombre, no le digas a tu hermano, ves y caliéntate en otra parte, ves y que Dios te provea, cuando yo tengo para proveer, cuando yo tengo para ayudarle a calentar, cuando yo tengo para extenderle la mano. Dios nos está hablando del principio de integridad y de testimonio. Cuando nosotros tenemos testimonio, extendemos la mano. No necesitamos decirle a la persona, si tenemos para dar hoy, no necesitamos decirle a la persona que venga dentro de 8 días, como si nos tuviera que rendir pleitesía porque le vamos a extender la mano. El día que usted no tenga, no tiene. El día que no hay para ayudar, no hay para ayudar, y con todo el dolor del alma, y uno tiene que seguir adelante. Pero cuando tengamos para ayudar a alguien, hagámoslo sin tanto protocolo, y no tenemos que tomar la foto, y no tenemos que irle a decir a nadie más que extendimos la mano para dar. Es que a nadie le interesa si usted y yo extendemos la mano para dar. A Dios presta el que da al pobre. Entonces, con que Dios lo sepa es suficiente, y Dios nos está llamando entonces a que nosotros tengamos en cuenta estos principios: el principio de vida, el principio de hablar la verdad, el principio de la integridad, el principio de ser testimonios en el pueblo de Dios. El cristiano no debe separarse completamente de la fe para un tema público. O sea, si para usted ejercer la política se tiene que separar de las bases fundamentales de la fe en Cristo, usted ha perdido el año. Porque cuando usted y yo se nos da la oportunidad de ejercer un cargo público, lo primero que tenemos que colocar, la primera lupa que tenemos que colocar, es la palabra y el principio de la verdad. La palabra y el principio de equidad, la palabra, el principio del respeto, la palabra, el principio de la justicia social y de la vida. Si eso yo no lo puedo manejar, entonces no puedo estar allí, porque estoy poniendo en riesgo mi salvación, y de paso estoy siendo estorbo para otros. Por eso Dios nos está llamando a que nosotros trabajemos con los valores cristianos, con los principios cristianos. Si a usted le gusta la política, Dios respeta su libre albedrío y su gusto. Dios no le está diciendo que no lo haga, pero sí nos está diciendo que para nosotros votar, opinar y participar debemos hacerlo guiados por el principio bíblico, y no únicamente por las simpatías personales o porque nos parece que esta promesa electoral sí me caería bien porque es que yo tengo una empresa y esto le ajustaría perfectamente a mi empresa. Cuando usted y yo sabemos que nada de lo que promete un político, y no es solamente porque no quieran, es porque hay condiciones, ¿ya? Pero no todo lo que promete un político lo puede cumplir. Y si usted vota por un político esperanzado en que le va a cumplir un sueño que usted tiene para su empresa, un sueño que usted tiene para su familia, un sueño que usted, también se está equivocando. Nosotros tenemos que trabajar desde el equilibrio, qué es lo que están prometiendo. Por eso la importancia de que leamos los programas de gobierno, por eso la importancia de que nosotros analicemos sin fanatismo, sin tendencias ideológicas. A mí en estos días me preguntaban: mire, ¿tú por quién vas a votar? Yo le dije: no, ya yo voté. Ay, pero si las elecciones son ahorita el 22, yo le dije: pero yo voté ya hace rato. Sí, pero esas fueron las elecciones pasadas. Sí, también voté por las elecciones. Y me dijo: ay, Cari, tú estás molestando. Yo le dije: no, yo el día que vaya a votar voy, hago, sufrago, regreso a mi casa. Yo no le tengo que decir ni a usted ni a nadie por quién voté. Esa es mi decisión. Por eso se llama democracia, porque yo puedo votar por el que a mí me parezca mejor. Y el que a la otra persona, que es mi amigo, no le parece que por quien yo voté es la mejor opción,
Yo tampoco, ni él me tiene que recriminar, ni yo le tengo que recriminar. Se llama democracia y cada quien vota por quien quiere. Pero como cristianos estamos llamados a aplicar los principios bíblicos en una elección que vayamos a hacer. No vamos a elegir para favorecer a alguien, no vamos a elegir para llevarle la contraria a alguien, porque es que usted no le está llevando la contraria ni está favoreciendo al político, está trayendo circunstancias desagradables para la nación que repercuten en usted, en su vecino, en su amigo, en su familiar y repercuten en mí que seguramente usted no tiene ni idea quién soy yo. Entonces vamos a hacer las cosas conforme dice la palabra de Dios. Vamos a ajustarnos a los principios cristianos. Si nosotros vemos que nosotros tenemos los principios que ya le mencioné, de que somos sal y luz de la tierra, pero tenemos los principios de justicia y de derecho, el principio de ese amor al prójimo del que tanto nos recalca la palabra de Dios, el principio de la paz y el respeto, el principio de la verdad y de la honestidad, el principio de la integridad y del testimonio. Si nosotros colocamos todo eso y decimos, yo voy a votar, pero voy a votar teniendo en cuenta todo esto, hagámoslo. Pero no seamos fanáticos, no nos tiremos por Pepito o por Juanito porque este sí va a salvar, porque nadie puede salvar. El único que salva se llama Jesucristo y se salva cuando hay arrepentimiento, y en este país los primeros que tenemos que arrepentirnos somos nosotros los evangélicos, y sobre todo los que están utilizando el evangelio de Cristo para hacer proselitismo político. Entonces, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado, dice la palabra de Dios. Yo les invito a orar y les pido por favor, léase nuevamente los textos bíblicos, llévelos a la luz de la palabra y diga al Espíritu Santo, ahora revélamelos a mí si esto todo es verdad. Y yo oro que esta palabra que Dios me ha mandado no solamente me instruya a mí, sino que cumple el efecto para el que la ha enviado y instruya a otros en el nombre de Jesús. Padre, gracias te doy. Señor amado, tú nos has dejado principios claves para nosotros avanzar. Vivimos en el mundo, vivimos en la tierra. Cumplimos, Señor, con reglas, cumplimos con reglamentaciones, con estatutos. Cumplimos, Señor, con las leyes que están establecidas por el hombre y que dice tu palabra que hasta tú has tenido, Señor, incidencia en las mismas. Ayúdanos a obedecer, más que obedecer al hombre, ayúdanos a obedecer tu palabra. Porque cuando nosotros obedecemos tu palabra, Señor, no solamente, Señor, llega beneficio y autoridad para nosotros, sino para nuestra nación, para nuestro territorio, para nuestra familia, para nuestra sociedad. Padre mío, en Colombia llevamos años pidiéndote misericordia. Queremos una nación, Señor amado, por la que, Dios mío, te hemos pedido que tú la bendigas, porque Colombia es una nación con grandes riquezas. Pero nosotros no hemos sido justos, no hemos sido transparentes, no hemos sido equitativos. Le hemos quitado al pobre para darle al rico, Señor amado. Hemos sido injustos en el juicio. Hemos hecho cosas que no han agradado a ti. Y por eso en esta noche te pido perdón, Señor. Te pido que nos perdones, que nos limpies con la sangre preciosa de tu Hijo amado. Y que nos ayudes, Señor, a seguir tu palabra, Dios mío, como mandan las Sagradas Escrituras. Te ruego, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que seas tú, por amor de tu nombre, transformándonos, que esta palabra nos sea revelada a nuestro espíritu, Señor, y que la misma nos transforme, que la misma nos instruya, que la misma nos cambie, que la misma, Señor, nos lleve, Dios mío, a afianzar los principios tuyos en nuestra vida, Dios mío, como ciudadanos, como cristianos, como embajadores del reino, pero también como reyes y sacerdotes, Señor. Padre mío, ayúdanos, Señor, a actuar y a vivir, Dios mío, en justicia social. Ayúdanos a vivir en respeto, en equidad. Ayúdanos, Señor, a vivir, Dios mío, en ese respeto arduo por la vida. Padre, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, te ruego que sea tu presencia, Señor amado, en la vida de cada uno
uno, Señor amado, de los que leen, los que ven, Dios mío, este vídeo, para que seas tú, Señor amado, transformándolos, para que seas tú enseñándonos, para que seas tú instruyéndonos, papito Dios. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, porque tú eres bueno y porque para siempre, dice tu palabra, que para siempre es tu misericordia. Pero también te pido, Señor, que nos perdones como iglesia por hacer cosas, Señor amado, Dios mío, que van en contra de tu palabra, ya sea porque lo ignoramos, porque desconocemos, o simplemente, Señor, porque a veces la falta, Dios mío, de espiritualidad, la falta de amor nos lleva, Señor amado, a no obedecer lo que dice tu palabra, y nos levantamos, Señor, en contra del necesitado, del pobre, del desválido, en contra de la viuda, del extranjero, en contra del huérfano. Y si podemos, nos aprovechamos de ellos, Padre. Perdónanos, Señor, y ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de Colombia y perdona a Colombia, Señor. Perdona, Dios mío, a los que están en eminencia, Señor amado, y perdona a los que han de llegar, Señor, y que el temor tuyo venga sobre ellos, que ellos puedan administrar una nación con el temor tuyo, Señor, con la equidad, con la justicia social. Padre, que ellos puedan ver a este país, Señor, no como una forma de ellos seguir llenándose, Señor, sus bolsillos y aumentando su riqueza, Señor, sino como una oportunidad, Dios mío, para ayudar al más necesitado, Padre, para extender la mano, Dios mío, sobre aquellos, Señor amado, que más lo necesitan. Padre mío, Dios mío, te ruego que tengas misericordia de Colombia, te ruego que tengas misericordia, Señor, de los que están en eminencia, Dios mío, de los alcaldes, de los concejales, de los diputados, Señor amado, de los gobernadores, de los senadores de Cámara Alta y Baja, que tengan misericordia del presidente, Señor, pero también, Dios mío, de los sindicatos, de las organizaciones, Dios mío, no gubernamentales. Ten misericordia, Señor, de las empresas, ten misericordia de las ONG, Dios mío, de aquellos defensores de derechos humanos, ten misericordia, Señor, de las fuerzas, Dios mío, de las autoridades militares, civiles y eclesiásticas. Ten misericordia de nosotros, Señor, como iglesia, como pueblo. Ten misericordia, Dios mío, Padre Santo, y por amor de tu nombre, ayúdanos, Señor, a levantar nuestra voz, Dios mío, como dice tu palabra, ser atalayas, Señor. Ayúdanos, Dios mío, Padre Santo, a levantarnos, Señor amado, Dios mío, para que en oración podamos, Señor, hacer guerra por esta nación. Revélanos, Señor, el territorio. Revélanos, Señor, Dios mío, tu palabra. Revélanos, Señor, Dios mío, despierta nuestro espíritu para que entendamos, Dios mío, que la gobernanza que tú nos has dado, la gobernanza espiritual es más poderosa, Señor, que la gobernanza administrativa, Señor. Es más poderosa que la, Dios mío, que la gobernanza ejecutiva y judicial. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, ruego que sea tu presencia con cada uno de nosotros, con cada colombiano, pero también con cada persona, Señor, Dios mío, que ha llegado a este país. Algunos, Señor, nacionalizados, otros, Señor, con doble nacionalidad, otros, Padre, Dios mío, Señor amado, a la espera, Señor, de tomar decisiones, pero que los que llegamos amamos a este país, Señor, y oramos por ello. Padre, que los que nacimos amamos a este país y oramos, Señor. Padre mío, ten misericordia y pon en el corazón de nosotros, Señor, Padre, a este país del que hoy grita, Señor, del que hoy celebra por un mundial, pero que no rechaza, Dios mío, la cantidad de violaciones de derechos humanos que se están presentando en el mismo. Ayúdanos a entender, ayúdanos, Señor amado, Dios mío, que la celebración de unos no puede ser la muerte ni puede ser la violencia de otros, Padre. Ayúdanos a ser justos, Señor. Ayúdanos a actuar en justicia. Ayúdanos a clamar justicia delante de ti, Padre, pero ayúdanos a clamarla, Dios mío, desde la práctica misma, Señor amado, desde la justicia que nosotros vivamos, Señor amado. Oh, gracias te doy en esta hora, Señor. Gracias por la obra que estás haciendo, Señor, y que has, Dios mío, finiquitado en cada una, Padre, de las personas por las que hemos venido orando. Don Alejandro, Padre mío, la hermana Blanquita, Padre, gracias por mi pastora, Señor. Gracias por mi hermana Yadi. Gracias, Señor, por Dios mío, don Jorge. Gracias, Señor, por cada persona. Gracias por Juanpi. Gracias,
gracias, Dios mío, por Omaira. Gracias, Señor, porque tú sigues sanando, Dios mío, y no solamente, Señor, las enfermedades que estén visibles, sino que tú sigues sanando el alma, el cuerpo, el espíritu, los pensamientos, las emociones, para la honra y gloria de tu nombre. Sigues sanando de manera integral, cuidando, Señor, a los que están viajando, Dios mío. Padre, Dios Santo, mañana empieza, Señor, hoy empieza esa actividad, Señor, en la iglesia en Cali. Te rogamos que tu gracia, tu gloria y tu poder se mueva de manera especial y maravillosa. Que la gloria tuya descienda con poder, Señor, y que tu gloria, Señor, transforme las vidas. Que tu gloria, Señor, transforme la ciudad. Que tu gloria, Señor, influya, Dios mío, en transformación, Padre, para la nación. Padre mío, Dios mío, te doy gracias. Gracias, Señor, por cada vida. Gracias por mis vecinos, amigos, conocidos. Gracias, Señor, por los pastores, misioneros, evangelistas, profetas. Gracias te doy, Señor, Dios mío, por cada vida. Gracias por los que, Dios mío, tienen la necesidad de un buen empleo, por las necesidades económicas. Te ruego, Señor, que tú les respondas por amor de tu nombre. Y también te ruego, Señor, que cuides de nuestros hijos, esposas y esposos, que tú los cubras con tu sangre preciosa. Guárdalos en el hueco de tus manos, oh Dios. Guarda nuestras vidas y protégenos de todo mal, Señor, y en tus manos colocamos este día. En tus manos colocamos cada vida. En tus manos colocamos la nación. En tus manos colocamos, Padre, todo lo que pasa en el mundo. Rogamos tu misericordia, tu justicia, tu verdad. Rogamos tu salvación y que tu palabra, Señor, corra. Tu nombre sea glorificado, Dios mío, y que las naciones, Señor, sean alcanzadas con lazos de amor y redención para la gloria de tu nombre. Padre, gracias te doy en esta hora, Señor. Gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Muchas gracias, Padre. Todo lo dejamos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Dios les guarde. La paz de Dios sea con cada uno de nosotros. Y bueno, nos vemos mañana, Dios mediante. Recuerde que Cristo viene pronto. Recuerde que estamos llamados a ser vallados. Y Colombia, América Latina y el mundo entero lo necesita con urgencia. Y usted y yo estamos llamados a cumplir nuestra función como reyes, como sacerdotes y como embajadores del reino. Muchas bendiciones.